Muy buenas tardes, muy buenas noches en los países que estén. Muy bienvenidos y bienvenidas, muy feliz que estén acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Minerva Gibrán. Soy abogado de profesión inicial y coach consultora desde hace 26 años hasta acá. Mi misión en la vida tiene que ver con acompañar a cada uno de ustedes y a las organizaciones a que puedan contactar con ese propósito más esencial en sus vidas, ¿sí? Y parte de este webinar tiene que ver con que podamos conversar un rato de algunas cosas que a veces son invisibles para nosotros y dirigen nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida de pareja o de parentalidad, ¿sí? Y este webinar se llama Resignifica tu historia, libérate del esfuerzo y vive a tu manera, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de resignificar la historia? Porque nosotros vamos aprendiendo a lo largo de las experiencias de la vida que tenemos una cierta forma de vivir, ¿sí? Van pasando ciertos eventos, aprendimos algunas cosas cuando éramos más pequeños en la universidad y en la escuela de la vida. Y cuando va sucediendo más tiempo, vamos diciendo la vida es así o vamos diciendo no decimos esto es lo que aprendí, esto lo podría resignificar, sino decimos la vida es así, esto es así. Y de alguna manera perdemos de vista que podríamos resignificarla, que no necesariamente tiene que ser siempre de esfuerzo, la mayoría de nosotros aprendimos eso, y que la podemos vivir a nuestra manera. Y cuando yo me refiero a nuestra manera, es a la manera única, auténtica, que nosotros queremos expresarnos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, inclusive con nosotros mismos, ¿ya? Ahora, para poder resignificar alguna parte de nuestra historia o nuestra vida, nosotros vamos a tener que estar atentos y atentas a lo que aprendimos, ¿sí? Y ojalá, me encantaría decirles que solamente a nivel teórico, pero en realidad a lo que aprendimos a nivel más integral, a lo que aprendimos a nivel más emocional, a lo que aprendimos a nivel más cognitivo, a lo que aprendimos a nivel de nuestro cuerpo físico y también de nuestro cuerpo energético. Entonces, una de las maneras que podemos resignificar, transformar nuestra historia, ampliarla, abrirla, reinventarla, tiene que ver con lo siguiente, con que estemos atentos a los paradigmas desde donde vivimos la vida que vivimos. ¿A qué me refiero a paradigmas? Eh, Me refiero a lo siguiente. Lo primero que tengo que hablar es de las creencias. Nosotros vivimos mundos interpretativos, las creencias tienen que ver con cómo interpretamos la realidad, ¿sí? Cómo lo que interpretamos y lo que vemos, que no necesariamente es la verdad absoluta, pero es nuestra y es la que nos guía, es el vector a cómo nos guía la vida. Por lo tanto, los paradigmas son un sistema entramado de creencias, ¿ya? O sea, no es nada más una creencia. Yo creo que la vida es difícil, ¿ya? El paradigma de esto es un entramado de creencias. O sea, la vida es difícil, es dolorosa, es cuesta arriba, es una lucha. Si no hay lucha, no hay valoración. Si ustedes se comienzan a dar cuenta, el paradigma sostiene unas 20, 30, 40 creencias sistémicas que todas se retroalimentan, ¿sí? Entonces, claro, un paradigma en términos de resignificarlo o transformarlo requiere un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque no es una sola interpretación o creencia que tengo sobre la vida, sino son un entramado, y aquí viene una parte súper importante, estimadas y estimados. Viene la parte de que son a veces invisibles. O sea, si fueran visibles, tendríamos muchísima más capacidad para resignificarlas, desafiarlas, cambiarlas, transformarlas, lo que ustedes quieran hacer. Pero como a veces son invisibles y las aprendimos desde muy pequeño y las seguimos reiterando y reiterando, se va armando, me encantaría que se imaginen como una trama integradora, un tejido, una tela de creencias
que están todas interconectadas y que construyen finalmente, en este caso, el paradigma del esfuerzo, ¿ya? Porque podríamos hablar también del paradigma de la escasez, podríamos hablar de varios paradigmas, el paradigma del patriarcado, o sea, lo que me interesa es que ustedes tengan conciencia de que para resignificar, para reinventarnos, voy a tener que mirar cuál es esa trama integradora, cuál es ese sistema de creencias, cuáles son esos paradigmas en donde está sostenido lo que yo aprendí a vivir. ¿Para qué? Para conocerlos, para desafiarlos. Algunas veces hay que deconstruirlos para poderlos ampliar, ¿ya? Y en el caso de lo que vamos a conversar hoy, es súper importante mirar cuál sería esos paradigmas, cuál es ese entramado, cuál es esa secuencia de creencias que me la estoy creyendo como la verdad absoluta y que a veces me limita o me deja atrapada o atrapado, ¿ya? Si ese sistema de creencias no me limitara, no hay ningún problema. Si yo estoy en el paradigma de la abundancia o de la fluidez o de la sensación de que la vida eh, está siempre disponible para apoyarme. Por lo tanto, ese no necesito desafiarlo, necesito repetirlo. Pero si yo estoy en un paradigma que tiene mucho más que ver con que la vida es un sacrificio, es sufriente, es dura, es cuesta arriba, entonces seguramente me va a limitar. ¿Y en qué me puede limitar? En un montón de cosas que podemos conversar, pero alguna de ellas me limita la capacidad de disfrute, me puede limitar la autenticidad, me puede eh, limitar la capacidad de fluir con aquello que vaya sucediendo. Tiene un desgaste mental importante estar todo el rato coordinando nuestras vidas en cualquiera de los dominios buscando un esfuerzo que a veces es inexistente. Y aquí algunos de ustedes se van a comenzar a sorprender porque cuando nos instalamos en este tipo de paradigma, si a veces no existe, créanme que inconscientemente los comenzamos a buscar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no les ha pasado alguna vez que hay algunas cosas que a ustedes les salen muy fácil y fluido? Les ha pasado alguna vez, ¿cierto? Entonces, cuando nos sale fácil y fluido, a veces decimos, bueno, pero no puede ser, no puede ser tan fácil. O sea, espérate, debe ser que hay algo que no vi, debe ser que le tengo que poner un poco más de ganas, le tengo que poner un poco más de horas, le tengo que poner un poco más de esfuerzo. Si esa es la dinámica en la que a veces nos encontramos, hay que comenzar a poner ojo en este paradigma de la vida es dura, es una lucha, es un esfuerzo. Em, Aparece en nuestro lenguaje de maneras muy distintas. Me encantaría, si se animan algunos de ustedes a escribirme, me voy a poner los lentecitos para poder mirar, pero si se animan ustedes algunas frases. Yo, por ejemplo, una de las frases que aprendí cuando era más pequeña era que si no había sacrificio, no era tan valioso, por ejemplo. Entonces, yo le ponía más sacrificio, ¿no? Y si no era con mucho costo y cansancio, tampoco valía tanto la pena y tenía que ponerle un poco más. Y recuerdo como abogado que la verdad es que me fluía, me salía, pasaba que me funcionaba y yo decía, no, vamos a ponerles unas horas más y voy a leer otros textos más y voy a buscar más jurisprudencia y más para... En ese tiempo yo hacía los recursos tributarios a mano y me lo pasaba una secretaria. Imagínense el tiempo que les estoy hablando, 30 años atrás. Pero yo me comencé a dar cuenta que yo le ponía más esfuerzo de lo necesario y cuando le comencé a bajar el esfuerzo, pensé que iba a fallar y resulta que salía igual y salía igual de bien. Ya hay algunos de ustedes ya me están escribiendo. De eso tan bueno no dan tanto. Mira, 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 Caro, Coca, ¿verdad? Sí, sí, ya. Mira, Coca, de eso tan bueno no dan tanto. Imagínate esa creencia ahí. El que quiere celeste, que le cueste. Me encanta, Alfonso, porque es como que te tiene que costar, tiene que ser difícil. Y
es bien llamativo. Pongámosle un foco en esta conversación que estamos teniendo aquí, en esta cosa tan íntima que estamos construyendo, porque el que quiere celeste que le cueste, ya habla de sacrificio, esfuerzo, lucha, que hay que ponerle más energía, porque te tiene que costar para que sea rico, lindo, ¿sí? Ahí dice Leopoldo, si no se sufre, no se gana. ¿Viste, Leopoldo? Entonces, si la ganancia está puesta junto con el sufrimiento, yo entonces comienzo a normalizar el sufrimiento. Y digo, bueno, sufrí, pero no tanto. Pero salió, pero nos sacamos el alma. En Chile decimos nos sacamos la cresta. Yo soy venezolana chilena, así que ustedes me van a escuchar en ese acento raro, ¿verdad? Em, mira Amelia, un besito. Qué bueno verte aquí, mi corazón. Miren esto, no tienen, claro, no tienes palos tal puente. A ver, Amelia, cuéntame un poquito más de este. No tienes palos tal puente, a ver, o pal puente. Hola, Mine, te Hola, mi quiero. querida. Hola a todos. Eh, ¿Qué no te va a dar? O sea, Ah, no das yo- la talla, perfecto. O sea, hasta ahí nomás, esfuérzate, eso. Perdón, dime. hasta ahí nomás. O sea, Hasta ahí nomás. Por lo tanto, si hasta ahí nomás, debajo en el sistema de creencias que estamos hablando es, tienes que hacerlo hasta que haya sangre, sudor y lágrimas porque no te va a dar y tienes que poner todo y tienes que dar tu mil. ¿Se acuerdan que dense cuenta de las cantidad de frases que el lenguaje hace que vayamos en esa dirección y además que lo tengamos valorizado, ¿sí? Yo siempre me río, mi madre que tiene 80 años ya, ella sabe que yo en todos mis webinars ella aparece, pero mi mamá siempre me llama y me dice, ¿verdad, mi amor, que ha sido muy duro y la vida es una lucha? Y yo ya ahora me río con ella, estimados. Entonces le digo, sí, mami, estuvo durísimo. Pero en esa sensación de que si no es así, no es y no es valioso, ¿no? Vamos con otra más que dice Alfonso, que me imagino que es Fonchi, ¿cierto, Alfonso, por ahí? ¿Sí? Debe estar por ahí. Sí, Miren, Mine, aquí, Fonchi, ¿cómo estás? ¿Qué hola, mi tal? querido. Hola, ahí te vi al Bien. inicio, ya ahí estás. Miren esta, ganarás el pan con sudor de tu frente. O sea, imagínense ustedes, parece una novela de esas papi, como que bien dramáticas, ¿verdad? Pero si no hay ¿qué? sudor, si no hay transpiración, si no hay sacrificio, si no hay dolor, entonces no necesariamente nos ganamos el pan, ¿sí? Ahí le pido a eso, Anita, ayúdame a silenciar. La Coca Reyes está... Eso. Jorge, bienvenido. Ahí la Tone me dijo que ¿Papito? venías, así que bienvenidísimo. Todo lo fácil es peligroso. Por favor, escuchen esta, ¿sí? Todo lo fácil es peligroso. Entonces, estimado, ¿hacia dónde dirigimos nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestras conductas? ¿Qué creen ustedes? Hacia lo que sea difícil. Porque si lo fácil es peligroso, sospechoso, desconfiado, por supuesto, Jorge, que me voy a ir a lo difícil. Difícil, complejo, raro, porque esa es la parte donde no es peligroso, ¿ya? María del Solar, linda. Si es gratis, debe ser malo. Esa va, parecía la línea Jorge, ¿ah? O sea, si es gratis, debe ser malo, por lo tanto, tiene que ser costoso. Tiene que ser, yo normalmente no lo quise hacer ahora porque quería verles la cara y conversar. Normalmente pongo una imagen de un cerro con una roca enorme y un ser humano cuesta arriba subiendo esta cosa, ¿no? Porque no puede ser gratis, tiene que costarme, tiene que ir, y a veces, no quiero exagerar, pero quiero poner, porque la procesión muchas veces va por dentro y como esto es invisible, no necesariamente está visible a nuestros ojos, a veces ese esfuerzo es más allá de lo que podemos. Y entonces los costos muchas veces tienen que ver con el burnout. No sé si conocen esa terminología, pero tiene que ver con quedar quemados, quedar en la nada, en el vacío, exhaustos. De alguna manera, quedar
tan vacíos que yo quedo desvitalizado, sin vida, sin energía, sin punch, sin erotismo. El erotismo es un mundo emocional que tiene que ver con lo vital, con estar vivos. Entonces a veces tenemos que dar más sangre, sudor, lágrimas y todas esas cosas, ¿ya? Déjenme seguir mirando. El que quiera queso, que lo cuaje. Está buenísimo, Enrique. Oye, yo estoy feliz con las frases de ustedes porque yo traía varias, pero las de ustedes son mejores. Imagínate que el que quiere queso, el lujo rico, que lo cuaje. Entonces hay que... Yo no estoy diciendo con esto, y quiero detenerme aquí por si acaso ya algunos de ustedes ya, que viene de hijos del rigor, del esfuerzo y de la lucha y de lo difícil, como yo también vengo, yo no estoy diciendo que no exista nada de esfuerzo. Estamos en eso, ¿verdad? No estamos en el otro lado. Pero la pregunta es cuando todo tiene que ser con esfuerzo y sacrificio y dolor, cuando todo tiene que ser trabajado, laborioso. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos aspectos en donde la vida fluye por nosotros? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos sale así? ¿Qué pasa cuando nacimos para ello? ¿Sí? Hay algunos de nosotros que la paternidad o la maternidad nos cuesta un montón, hay algunos de nosotros que liderar nos cuesta un montón, pero hay otros que hay algo, un don, un superpoder ahí en donde ni siquiera podemos dejarlo de ser y hacer, ¿ya? Entonces, decir que la vida es una lucha, que es dura, lo más probable es que nos limite, acorte el espectro para resignificarla en una forma más fluida, más auténtica, más tranquila, descansar en nuestros logros y no todo el tiempo, el dicho de Amelia, por ejemplo, nos lleva todo el rato a no descansar jamás. Y además la crónica de una muerte anunciada, Amelia, porque es que no va a suceder. Ya, ese lenguaje implica que nunca va a suceder para mí. ¿Sí? Por lo menos lo voy a poner así. Pero amé esto, Anita, hay que anotarlos en alguna parte porque son súper buenos. Ahí está Samar, Samar, qué lindo nombre. Siempre da tu 120%. ¿Viste, Samar? O sea, imagínense que uno dar el 100 ya le está poniendo todo de sí. Pero ya dar el 120 implica que ese 20% le está robando algo a algo de nuestro ser. O vitalidad, o energía, o cariño, o descanso, o algo. Y nosotros hablamos todo el rato así, da tu 150%, ponle todo y más, y pareciera que nos estamos apoyando, pero en realidad lo que estamos haciendo es re, o sea, resosteniendo y reconfirmando que tiene que ser difícil, con esfuerzo, sacrificado, doloroso, sufriente. De hecho, el sacrificio como una forma de amor también lo tenemos súper normalizado cuando no se requiere. El amor no es sacrificio, el amor es amor y hay una reciprocidad. Entonces, si yo estoy con Loreto, Loreto me da, yo le doy. No estoy hablando de 50-50, olvídense de eso, pero yo no sé, a Loreto la escucho y ella se siente amada, escuchada, respetada y en reciprocidad, no sé, un día me prepara un queque. Y entonces hay un amor ahí, pero no es que yo la escucho, entonces después Loreto por 5 años se desvive por mí. Eso no es amor, es sacrificio. Loreto, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ah? Dijiste salud, ¿por qué, Loreto? ¿Por qué dijiste salud? Por el costo en salud, ¿o no? Sí, abre tu micrófono que te escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Encantada, Sí, todo bien. sí, hablaba de salud. Eh, Claro, Cuando la vida es tan difícil y nos exige más allá de nuestra, de lo que podemos dar, el 120, como decían, sí, una de las cosas que pierdes adicionalmente es salud. claro. O sea, uno de los costos, porque era lo que estaba contándote ahora, ¿no? Eh, Sí, si es el 120, 150, ese 20 o 50 de exceso tiene que mm, salir de algún costo. Y sí, normalmente es el costo físico de nuestra salud, porque el cuerpo sí, físico es muy bueno para informarnos sí, del desequilibrio. Nosotros somos muy re malos para escuchar que el cuerpo ya nos está aliadamente diciendo, para, te duele la rodilla, para, un montón de jaquecas,
detente, porque esa velocidad no te está haciendo bien, ¿no? Hay un montón de síntomas que dejamos de escuchar. Muchas gracias, Loreto. Y ahí me había saltado a María del Solar, parirás con dolor. Si tenemos un montón, tenemos un montón de frases, eh, que lo que yo creo es que hay que poder ponerle un poquito de una lupa o una luz, hay que alumbrar ese lugar. Yo me acuerdo que cuando a mí me preguntaban o me felicitaban por algo, ya siendo coach y acompañando grupos, yo siempre tenía frases como, sí, fue súper difícil y nos costó un montón y sí, pero, y como que le bajaba el perfil a lo logrado poniéndole dificultad. Y comencé a ponerle luz a esas frases mías y también a desmitificarlas, a comenzar a decir, sí, salió increíble, incluso fue simple y fácil. Y comenzó a cambiar la energía, comenzó a suceder algo distinto en mi equipo también. Hay algunas organizaciones, la mayoría de ustedes seguramente están insertos en mundos organizacionales, ya sea porque son independientes o dependientes en una empresa o son empresarios. Las culturas organizacionales también se instalan sobre estos paradigmas. Y nadie de ustedes entra a la organización y les dice, oye, aquí en esta organización la vida es dura. Nadie les dice eso. Pero comienzan ciertas frases, comienza a decir, bueno, la hora de salida es a las 6. Tenía un ejecutivo que me decía, y la gente se va a las 6. Y yo le digo, ¿y cuál es el horario de salida? Las 6. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Me dice, es que no hay que irse a las 6 porque hay que ponerle un poco más. Y tiene que ser esforzado y tiene que ser sacrificado. Entonces, hay algunos climas organizacionales que están instalados en paradigmas del esfuerzo, del exceso del rigor, del exceso de alguna manera de exigencia. La exigencia como mundo emocional es espectacular. Damos el 100, ponemos todo lo mejor de nosotros. La hiperexigencia o la sobreexigencia tiene que ver con el paradigma del sobreesfuerzo o de que la vida es dura, lucha o cuesta arriba, ¿ya? Déjame mirar aquí a George. George, encantada de conocerte. El himno nacional aquí en Costa Rica, ay, qué bueno que vienes de Costa Rica, dice, en la lucha tenaz, y a muchas personas te pregunta, ¿cómo está? En la lucha tenaz por la lucha, imagínate, Y en la aquí, lucha tenaz por la no, locha. no, el himno dice así, en la A lucha ver, tenaz por fecunda labor, dice así, por fecunda labor. Y la ah, gente tiene muy instalado cuando le preguntas, ¿cómo estás? En la lucha tenaz te responden. Y yo me quedo así como que, ¡nah! Y en este día tuve una actividad el fin de semana y le pregunté a alguien algo, le preguntaron a alguien y dijo, no, es que tengo que luchar mucho. Entonces yo me doy cuenta que está muy instaurado. Yo soy venezolano, pero vivo aquí en Costa sí, Rica. sí, ya te escuché, yo dije, espérate, esto está mezcladito, ya, ok. Entonces está muy, muy instaurado el tema de la lucha tenaz, la lucha Pero- tenaz. Entonces la gente te responde, ¿cómo estás? Bien, en la lucha tenaz por la locha. Y sí, por la locha es por el dinero, sí, por ¿cierto? el dinero, exacto. Sí, Entonces, sí. eso a mí me llama mucho la atención aquí y cuando a mis conocidos les digo, ¿por qué no cambias eso? Les digo, ¿por qué no dejas de decir eso, de repetir ese como mantra de la lucha tenaz? Súper, te agradezco que lo traigas porque, mira, nuestra historia, la deriva, sobre todo de los latinos y yo creo que en Europa también, a ver, no negamos que ha habido muchísimo esfuerzo, ¿sí? Lo que pasa es que sostenerlo en el esfuerzo constante, Desgasta. en vez de alimentarnos como seres humanos, nos desnutre, nos desvitaliza, ¿ya? Entonces, cuando tú le preguntes, le dices a la gente, ¿por qué no lo cambias? Ahí voy a agarrarlo, George, de donde lo estás trayendo. No es tan fácil, te voy a contar por qué. Porque nosotros somos una coherencia, ¿sí? Y los aprendizajes, estos paradigmas, me encantaría decirles que están aquí en la cabeza y ustedes se los sacan y listo, pero están en nuestras células corporales, están en nuestros mundos emocionales. Las emociones se meten entre nuestros músculos. Entonces, todo nos lleva coherentemente a reafirmar ese paradigma, ¿sí? Para poder hacer eso que tú dices, hay que primero ponerle luz, ¿no? Y darse cuenta, por ejemplo, tú te diste cuenta de que en el himno se habla ya de lucha, ¿sí?
Y además necesito hacer un trabajo para poder desafiar esos paradigmas a nivel corporal, emocional, cognitivo y energético. Porque si yo solamente lo sé en la cabeza, no lo voy a poder transformar o cambiar porque las otras inteligencias mías están haciendo sinapsis para el otro lado, para el esfuerzo. Lo voy a poner en sencillo, ¿ya? Pero la neurociencia ha hecho un trabajo precioso con eso. Por eso es que nosotros normalmente decimos, porque yo sé que si como sano, entonces me cuido y adelgazo, pero ¿qué pasa que no lo puedo hacer? Porque lo sabes aquí en el cognitivo, pero a lo mejor tu mundo emocional no está enterado. Y a lo mejor tu mundo corporal lo único que quiere es atragantarse el chocolate o el whatever, de lo que sea. Entonces tenemos que hacer un trabajo indistintamente y de manera potente, a lo menos en nuestras 4 inteligencias, ¿sí? O sea, necesitamos comenzar a vernos como energía, y la energía ni se crea ni se destruye, ella se transforma. Pero si yo la transformo todo el rato en agote, burnout y desvitalización, entonces no voy a tener la energía necesaria para poder vivir y para poder decir, oye, aquí sí me puedo sentar en mi trono, aquí no es difícil, en esto sí es posible. Y en alguno, esto me cuesta un poco más, gasto más oxígeno, tengo que ponerle un poco más de energía. A nivel corporal, ¿cuántos de nosotros, mira, mírenlo, cuántos de nosotros de repente estamos descansando? No sé si me pueden levantar la mano y se pueden, los que están así, los que estoy mirando. ¿Cuántos de ustedes están descansando y de repente les da como la culpa y se ponen a hacer algo? Ahí, inventan algo. Ya el cuerpo, por ejemplo, de Amelia, de Coca, que les vi las manos, no, de Caro Reyes, mi vida, es Caro Reyes de colombiana, ¿sí o no? Ya, ahí te vi, corazón. Es que tengo otra Caro Reyes de alumna que le decimos Coca, así que, ¿cuántos de nosotros lo que estamos ahí es corporalmente reforzando que hay que seguir haciendo el rigor, el esfuerzo, la esclavitud de moverme todo el rato, ¿no? Como si estuviéramos en los años 1700, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros aparece esa culpa, que es un mundo más emocional, como si estuviéramos transgrediendo algo? ¿Sí? Eh, Hagan ese análisis ustedes también y lo vamos conversando. Voy a leer, a ver, está mal visto que uno diga que lo hice, no me costó y somos nuestros primeros jueces. Impresionante. Pero fíjate María del Solar, nos cuesta decirlo en la sociedad, en nuestra comunidad, en la cultura, y además nosotros mismos no nos los permitimos. O sea, esas conversaciones con nosotros mismos son tremendas, son súper tiranas, castigadoras. Bueno, tú lo sabes porque has hecho un bellísimo proceso, digamos, de resignificación. Hay varios aquí que han pasado por esos procesos de noche oscura del alma, han sido súper valientes. George dice, como dice Joe Dispenza, hay que dejar de ser tú, se refiere a exactamente. Cuando Joe Dispenza, que él ha hecho un trabajo seriosísimo y bellísimo con relación a crear y recrear nuestra vida y a resignificarla, lo que él está diciendo es dejar de ser lo que aprendimos, para ampliar lo que aprendimos que nos posibilite la vida que queremos tener, ¿sí? Y eso hay que crearlo de vuelta. Pero para poderlo crear tenemos que saber en dónde estamos, ¿ya? Entonces, les propongo lo siguiente. Como ya entramos en la cocina de la conversación, les propongo, si tienen un cuaderno, si lo quieren hacer así pensado, ¿en qué momento de la vida ustedes sienten que hoy en día están luchando y está haciendo un esfuerzo? ¿Sí? Miren sus propias vidas. Nadie les va a preguntar nada si ustedes lo quieren comentar feliz conmigo, pero si no, no se preocupen. Esto es para ustedes, un regalo para ustedes. ¿En qué momentos, en qué dominios sientes que tu vida es una lucha y que es un esfuerzo? ¿Sí? Por ejemplo, algún momento es en llegar a fin de mes todo el tiempo, o es una lucha criar adolescentes, o es una lucha sacar adelante la empresa que tengo. ¿En qué momentos ustedes lo sienten?
¿Y qué frases refuerzan esos momentos? ¿Cuáles son esas frases que refuerzan esos momentos? Gracias, Anita. ¿Qué frases refuerzan esos momentos? Las tuyas, esas que piensas, porque esas que piensas y no se las cuentas a nadie también son frases que rigen tu vida. Anota, por favor, algunos costos que estás teniendo en tu vida a raíz de esas frases. Algunos costos que está teniendo en tu vida a raíz de esas frases. Y sé concreto con los costos o concreta. Y lo último que les pido es si pudieras tomar alguna de esas frases, o las tres, alguna de esas o las tres, y la pudieras transformar por alguna frase que te permita fluidez, autenticidad, libertad, tranquilidad. Comencemos por esa frase. ¿Cuál sería? Al menos una. Eso. Ahí les doy un ratito y si alguno de ustedes se anima, me encantaría, no me tienen que contar el asunto si no quieren, pero sí la frase que encontraron que podría y los costos y ver la nueva frase qué posibilidad abre. ¿Quién se anima? Déjame ver si logro. ¿Sí? Amelia, dale, feliz. ¿Tengo que decir, Mine, la frase transformadora o el primero el costo? Yo creo que sería bueno porque para entender un poquito más esas frases que con las que te encontraste que te limitan y cuáles son los costos de eso. Primero eso. Respecto a mi maternidad, Sí. de saber ahora que tengo un hijo TEA, agotada, y creo que estoy dejando de ser mamá por estar cuestionándome todo el rato si lo que hago lo estoy haciendo bien. Ok. ¿Se Entonces las entiende? frases con las que te encontraste es seré buena mamá, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, por ahí. Tal cual. Ok, ok. Y cuéntame cuál pudiste resignificar, déjame escucharla. Eres una súper buena mamá. Ajá. Ok, probemos lo Tampoco me siguiente. la creo, no me la creo No, mucho. no, pero viste, porque, por eso es que les pido que lo hagan conmigo un ratito, porque quiero mostrar lo siguiente. Cuando nosotros vamos a transformar alguna creencia o un sistema de creencias y un paradigma, tendemos a hacer esa polaridad, ¿sí? Y mira lo que sucedió. Soy mala mamá, voy a ponerlo así en resumido, soy una súper buena mamá. Y nos fuimos a los dos polos de un mismo nivel de conciencia, ¿ya? Pero entonces hagamos una movida. ¿Qué pasaría si la frase fuera, soy la mejor mamá que puedo ser? Soy una mamá presente. Soy una mamá que ama. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia en lo que tú escuchas? Ay, me moviste heavy en el fondo.
porque Sí. es esto, es como con lo que tengo, con lo que soy. Eh, Claro. Porque inclusive no sabemos si somos malos o buenos, ¿verdad? Porque ese también es un paradigma de la moralidad. Está bien, está mal, soy bueno, soy malo. Amelia está hablando de la maternidad, ustedes pueden tomarlo en lo laboral, en lo personal, en lo que ustedes quieran. Pero si salimos de ahí y nos ponemos en el lugar que estoy siendo lo mejor que yo puedo ser como mamá, si salimos, entonces permitimos una ampliación, porque además ahí, Amelia, cabe quién eres tú, porque tú eres una mamá que es la única mamá que existe como tú. No existe otra como tú, como la huella digital. Ni yo soy igual mamá que tú, ni, ¿me entiendes? Entonces, si nos ponemos en el paradigma de buena o mala, no te lo puedes ni creer. ¿Viste que no te creíste nada de eso? Pero nos fuimos a otro lugar y aparece una condición más humana, más armoniosa, una creencia a la que sí puedes seguir, porque el día de mañana, cuando estés ahí, enfrente de el ser que ama, con TDA, me dijiste con TDA, ¿cierto? TDA y TEA del espectro autista, además, Ok, TDA y TEA, ambos. ambos. Entonces, tú te puedes parar en un lugar más cariñoso contigo, menos castigador, muchísimo más amoroso con el fenómeno que estás viviendo, porque nadie nos enseñó ni a criar, pero tampoco en estas condiciones, ¿verdad? Que tenemos que aprender. Cuéntame qué te abre a ti. Ahora yo sé que te conmoviste, pero ¿qué te abre a ti? Es como otro mundo, Mine, porque en el fondo es como el universo opinando, eh, eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, también la comparación, todo eso como que uno objetivamente sabe que es malo, pero uno igual entra en... Está dentro tuyo, está sí, dentro tuyo. A ver, a mí me gusta decirle, esa fue la leche materna que mamamos. ¿Por qué lo digo así? Porque no es intencional. O sea, la Amelia intencionalmente no va a tratarse de mala mamá. Había un contexto, ¿verdad? Había un inconsciente colectivo, había un aprendizaje al que tú venías y todo eso te fue informando y también te fue formando y yo muchas veces digo, y nos fue desformando, ¿sí? Entonces, ante esa desformación es como paro, detengo, me investigo, miro y digo, ya, mala mamá, espérate. Esto me cierra muchísimas posibilidades, pero si yo hago un salto cuántico en cómo me lo cuento, en cómo lo resignifico, entonces coherentemente mi mundo emocional comienza a ser más compasivo, como dice la Loreto, que Loreto, qué difícil, porque el mundo de la compasión emocional lo tenemos tan poco aprendido, porque o somos muy tiranos con nosotros o con los otros, o somos demasiado complacientes con los otros y con nosotros, pero la compasión implica que apasionadamente nos tratamos con amor, que no tiene nada que ver con la lástima. Ojo con eso. Me voy a poner a dar clases de mundos emocionales, pero la lástima implica que hay algo que en el otro está mal y lo tengo que ayudar y no merece la dignidad y el respeto, sino más bien la compasión. O sea, yo puedo con compasión acompañar a Amelia en una experiencia de maternidad que lleva un desafío y que no necesitaría ser ni sufriente ni esforzado, porque imagínense el esfuerzo que Amelia le tiene que poner para tratar de comprobarse a sí misma que es buena mamá. ¿Ven el gasto de energía ahí? El mismo ejemplo para todo lo que ustedes quieran poner. Podríamos decir para ser un buen profesional, para lograr ahorrar, para lograr hacer el proyecto que tanto amo y que no lo termino de ejecutar. Entonces, y ahí corporalmente, cuando Amelia me dice, me conmoviste, lo que sucedió es que ese cuerpo se comenzó a ablandar, a no tratarse con tanta dureza. ¿Vieron que la vida es dura? No es nada más un concepto. La vida es dura, se endurece el cuerpo, se endurece el alma, se endurecen las emociones, botamos energía de más.
Súper, Amelia. Gracias por la experiencia, porque es como un mini coaching para Gracias. ir a un lugar que te posibilite más, porque cuando la cabra tire pa'l monte, cuando Darth Vader aceche, ¿no? Porque nos va a pasar, estas son metáforas, entonces es un despertar y decir, espera un minutito, porque esto fue lo que yo aprendí y esto está entramado, pero yo voy a comenzar a deconstruir esto porque esta no soy yo, ¿ya? Yo soy una madre que pone su 100% y que está en constante aprendizaje. Y de ahí, coherentemente, hasta que se comienza a resignificar una nueva historia, ¿ya? Voy a leer un poquito aquí. ¿Qué me Inés. está? A ti, mi vida. María Paz, por favor, ¿puedes repetir tu definición de compasión? Sí, por supuesto. Nunca la repito igual, María Paz, porque me pasa así. Pero mira, la compasión es un mundo emocional que predispone a apasionarnos unos con el otro, por eso dice compasión, a apasionarnos amorosamente, a acompañarnos en eso que estemos amorosamente. ¿Ya? La etimología habla de la pasión, pero es la pasión amorosa, es una pasión suave. ¿Sí? A diferencia de la lástima, que pone al otro en un lugar de indefensión y que necesita algo de nosotros porque no está completo. Entonces, tener compasión por el otro o tener compasión por uno mismo es amarse a sí mismo y amar al otro, ¿ya? Y cuando hablo de amor, no estoy hablando solo de amor de pareja o paternal, estoy hablando del amor de un ser humano a otro, ¿sí? O sea, en esta conversación em, que estábamos teniendo ahora, estoy buscando con Amelia, em, había mucha compasión. De hecho, de mi parte a la de ella como coach, pero de ella a ella misma cuando tocó un lugar más posibilitador, que no fuera todos estos castigos acerca de la madre que ella está haciendo o que la sociedad dice. Porque la sociedad es una autoridad, pero cuando nosotros le damos autoridad a la sociedad, entonces nosotros somos la autoridad que recibe eso, ¿sí? O sea, cuando la sociedad dice hay que ser una madre buena y ser una madre buena es ser súper sacrificado y olvidarse de uno hasta que los niños crezcan, si yo le digo sí a eso, yo le estoy dando autoridad a eso y ya yo soy la dueña de eso, ¿sí? Y a Amelia le pasaban las dos cosas, nos pasa así, están entramados y son invisibles, ¿ya? Gracias por preguntar, porque yo a veces como que corro con estas cositas. Ahí, mira, ahí te están dando las gracias, porque seguramente esto es como el coaching del azafato o azafata, ¿no? Yo hablé con Amelia, pero impacta a todos lados. Ustedes solo le ponen el título de la canción de ustedes y se van a dar cuenta que lo pueden desafiar. Sí, súper. Ok, quería contarles una cosita más y ya vamos a ir también cerrando para respetar lo que les dije al inicio. Em, una manera también de desafiar em, estos paradigmas, y hoy elegimos La vida es dura, es una lucha. Yo escribí un libro que se llama Tu manera, la vida como elijas vivirla. Y ese es el primer libro que escribí, es un libro pandémico. Lo digo así porque surgió en el 2020 de todo el recorrido de los veintitantos años que llevaba, en ese tiempo eran 20 años o 21. Y yo me comencé a dar cuenta que a lo largo que acompañaba seres humanos y organizaciones, comencé a darme cuenta que los paradigmas que habíamos aprendido sobre la vida había que desafiarlos. Entonces, una de las maneras que podemos también desafiar este paradigma es comenzar haciendo el aporte en contrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos momentos de nuestra vida y en cuántos dominios y en cuántas experiencias la vida me fluye? ¿En cuántos momentos es sin nada de esfuerzo? Em, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos míos, pero a mí me pasa que yo tengo 26 años ininterrumpidos acompañando en coaching, tanto a personas como a organizaciones. Entonces, honestamente, para mí no es un esfuerzo, es un placer. O sea, yo salgo de este webinar y yo salgo con más energía
Yo no podría decir, oye, ¿cómo te fue en el webinar? Qué agote, no puedo. Yo al revés, porque me fluye, porque me revitalizo, porque soy con esto, porque la nutrición de lo que ustedes me van contando lo construimos en conjunto, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo que es muy venezolano seguramente, pero a mí bailar, cualquier tipo de baile que tenga que aprender que nunca he hecho, para mí no es un esfuerzo, es una revitalización, me enciende el cuerpo, el alma y coordino fácil y me sale y danzo con eso, ¿sí? Les estoy poniendo algunos ejemplos, pero una de las formas también de deconstruir esto, además de comenzar a percibir esas frases que tenemos en el lenguaje, esos mundos emocionales que acompañan esa frase, ese cuerpo que se pone así como, ya, duro, sí, ¿cómo se llama? Espérame, el ceño fruncido. Quiero contarles esto porque no puedo evitarlo, me va a tomar un minuto, pero hoy estaba en la dermatóloga, chequeo y todas esas cosas, entonces me dice, ¿sabes qué, Minerva? Con la ley Carín en este país, en Chile, hay una ley Carín que tiene que ver con el acoso en el trabajo, ¿no? Y con el abuso laboral y todo. Fue una historia muy triste. En el año 2019 se suicida una colaboradora por acoso laboral y todo, y a raíz de eso llaman la ley Carín, ¿no? Bueno, y ahora también es bien delicado cómo los líderes y las lideresas se expresan. Entonces me cuenta ella que hay gente que está yendo a ponerse botox en el ceño fruncido porque la percepción de algunos de sus colaboradores es que siempre está enojado y siempre agrede, porque siempre está con el ceño fruncido. Imagínense ustedes, esto tiene mucho más que ver con la vida es un esfuerzo y es un rigor, que con ser agresivo con el otro, ¿no? Pero imagínense al punto que hemos podido llegar. Entonces, además de construirlo y comenzar a hacer este trabajo coherente, cuerpo, emoción, lenguaje, energía, que potencia y abre, como decía George ahora, un campo cuántico que está disponible para que nosotros creemos y resignifiquemos nuestra vida como queramos. El otro tip o la otra forma de hacerlo es comenzar a llenar el balde de lo que sí, de lo que fluye, de lo que es auténtico. Entonces, solo porque lo hice con Amelia, Amelia, algo en lo que tú fluyas y liberas y sale y cero esfuerzo, ¿qué sería? En mi trabajo, cuando hago Ya, talleres ahí, pero igual que tú, en los Zoom termino y quedo hiperventilada a mil, eh, contenta, así como feliz, o sea, es algo ok. que me... Maravilloso. Entonces, por ejemplo, Amelia ya tiene ahí, miren cómo se puso. Y ya ahí tenemos un punch de energía. Porque ella podría decir, espérate, pero si no todo es con esfuerzo, y si yo en algunos lugares fluyo, como por ejemplo en mi trabajo, ¿qué pasaría si yo me llevo esta experiencia también al ámbito de la maternidad? Y yo comienzo a ampliar eso, ¿sí? Por lo tanto, ejercicio que les dejo ahí, esto es puro tips de regalo, porque el trabajo transformacional hay que hacerlo, ya hay que hacerlo a nivel coherente, pero vayan escribiendo o dando cuenta o relatoreando o nombrando en sus vidas todo aquello que es fácil, sencillo, fluido, suave, auténtico, que los llena de energía. Y se van a encontrar con un montonón de cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, descubrí que en mi jardín era una cuestión muy potente para mí, donde todo fluye, fluye, fluye. Entonces yo podo, corto, hago, siembro, pongo, no sé qué, en los milimétricos tiempos que tengo, pero eso me cunde. Y ya adentro se me acabó el tiempo, no hay esfuerzo, termino rejuvenecida. Entonces, a mayor cantidad de experiencias que fluyen y que son fáciles, el otro lado va perdiendo tanta fuerza. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, lo que vamos a hacer es repotenciar que la vida es dura, esfuerzo, sacrificio, cuesta arriba y todas las anteriores. ¿De quién depende? De la autoridad que nos demos a nosotros mismos. Yo siempre hago así. No depende de nadie, porque ya a esta altura, estimados míos, todo lo que los demás le enseñaron, ya usted
No pueden tirar la responsabilidad para allá, ¿cierto que no? Ya se no, porque mis papás. Lo único que puedo hacer es decir, eso fue lo que aprendí de allá. Y ahora puedo elegir. Entonces hay 3 deditos para acá. Los que han estudiado conmigo se ríen seguro porque esto lo han visto 1000 veces. Donde, espérate, ¿qué autoridad me voy a dar? Me voy a dar la autoridad para resignificarla, para vivirla a mi manera, para vivirla my way, Frank Sinatra, pero en bueno, ¿no? Para crearla, recrearla y reconstruirla a imagen y semejanza de lo que yo quiero en esta existencia. Combinado, por supuesto, con para qué estoy en esta existencia, cómo quiero ponerlo en el mundo, y no para reconfirmar la crónica de una muerte anunciada. Y ahí ya voy cerrando, ¿sí? ¿Qué quiere decir la crónica de una muerte anunciada? Es como, sí, la vida es un esfuerzo, así nací, así crecí, así me morí. Yo lo cuento así. Yo digo, yo soy hija del rigor entre los tambores venezolanos y la danza árabe, porque mis padres son libaneses. Aprendí un montón de esfuerzo de inmigrantes que había que luchar toda la vida y a lo largo de la historia fue resignificando eso para construir hoy una vida con magia, con autenticidad, con liviandad, que hay algunas cosas que me cuestan. Por ejemplo, la maternidad. La maternidad para mí ha sido un desafío y ha sido de venir e ir. Ahí me siento ¿cómo se llama? Ahí alineadita con Amelia. ¿Qué me ha costado? Oye, la tecnología fue un temazo. Ahora me siento así toda millennials, pero fue un temazo también. Pero ya no lo cuento como que todo ha sido el tema del esfuerzo y el rigor y me ha hecho súper bien, me ha abierto posibilidades, puedo descansar en mis logros, puedo celebrarme, puedo estar en paz con lo que soy. Y hay algunas cosas que las hago pésimas y está bien. Y hay algunas cosas que las hago lindas y también está bien. Y no me quedo ahí, ¿ya?